¿Nos da un poquillo de cortesía? Una cosa. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la biblioteca por cedernos este espacio, a todos vosotros por vuestra asistencia y a nuestras autoras por la colaboración en este evento. Durante el mes de octubre se celebra el Día de las Escritoras, conmemoración iniciada en nuestro país para recuperar el legado de las mujeres escritoras y hacer visible nuestro trabajo en la literatura y combatir la discriminación que hemos sufrido a lo largo de la historia. Y hoy, 15 de octubre, lo celebramos aquí, en este emblemático espacio, Templo de Sabiduría, donde vamos a homenajear a las mujeres de la generación del 27 y a nuestras escritoras invitadas, porque hoy es una oportunidad para celebrar la literatura escrita por ellas y reivindicar su labor disfrutando de sus magníficas obras, porque son mujeres a las cuales no les tiembla la voz a la hora de cargar contra las injusticias y en defensa de la igualdad. Las mujeres de la generación del 27 fueron un grupo de escritoras, pintoras y artistas intelectuales que rompieron con las normas sociales y culturales de su tiempo para dedicarse a la creación artística y a la vida intelectual. A pesar de su activismo y talento, fueron en gran parte olvidadas y silenciadas, especialmente tras la Guerra Civil, pues aunque el talento de cada una brilló con luz propia, pero la Guerra Civil que asolaría el país pondría punto y final a aquel sueño de libertad. Algunas de las historias personales de estas mujeres son estremecedoras, como la de la escultora, ilustradora y poetisa Marga Gil Roesset, considerada niña prodigio y admirada por su intelectualidad. A los 24 años ya empezaba a ser conocida como escultora e ilustradora, nacional e internacionalmente. En el ámbito de la ilustración combinaba modernismo y simbolismo e ilustraba los cuentos que escribió su hermana Consuelo Gil. Es probablemente uno de los ejemplos más duros y singulares del expresionismo español. Su explosión como artista se desbordó cuando conoció al matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, que la presentaron al mundo intelectual y con el que mantuvo una estrecha relación. Pero en julio de 1932, previa destrucción de casi toda su maravillosa obra artística, decidió quitarse la vida. Sus últimos meses fueron los más productivos creativamente. Su hermana Consuelo pudo salvar algunas de sus obras, entre ellas un diario personal que escribió una semana antes de morir y que resultó ser su mejor poemario. Los motivos de su suicidio permanecieron ocultos, al igual que su talento, durante décadas, hasta que bien entrados los años 80 se descubrió el motivo, el cual fue no ver correspondido su amor por parte de Juan Ramón Jiménez. No podía vivir sin él. Actualmente sigue siendo una gran olvidada. Y una de nuestras autoras actuales polifacéticas es Laura Gutiérrez Cortés. Ella, a pesar de componer poesía desde su infancia, en 2006 es cuando comienza su carrera literaria, publicando sus poemas en diversas antologías solidarias y participando en numerosos recitales y concursos literarios, siendo premiada en varias ocasiones. Tiene publicado 4 libros de poesía: Alquimia de mariposa, Confidencia, Ser espiritual, con la poeta Eva García Madueño, y el libro de poesía infantil Mis primeros versitos, el cual ha sido publicado recientemente, con el que realiza talleres en los colegios. Ha colaborado con el proyecto de Artica, Música y Versos Solidarios, en revistas literarias y diversas antologías.
Como artista plástica expone su obra en diferentes pueblos de Andalucía y ha trabajado como ilustradora en cuentos infantiles en Estados Unidos. Es miembro del colectivo Mujeres con Voz, de la Unión Nacional de Escritores de España y del colectivo malagueño de escritores. Adelante, Laura. Verás tú cuando me llora esto. Buenas a todas y todos. Bueno, ante todo dar las gracias a María por su coordinación, presentación a la biblioteca y a esta familia tan bonita de poetas y escritores y escritoras que tenemos. Y bueno, yo como era hoy el Día de la Escritora, mi poema se titula Soy todas ellas y dice así. Soy todas ellas, su sangre, su hielo y su hambre, su dolor y su fuerza matriz, sus sueños, sus partos y abortos, su ternura y su paciencia sin odio, su coraje y su elegante sencillez. Soy todas ellas, semilla de trigo y pan de masa madre, leche de almendras y copa de carbón, el acerico donde se clavaban las espinas y la ceniza para lavar en el arroyo, el abecedario que jamás os enseñaron y el voto que no pudisteis ejercer, el resucitar del gorrión en una caja de zapatos. Y luego, bueno, este lo escribí en el Día del Beso y lo enlacé con una cita que ya tenía escrita de 2017 o así, que dice así: entre la mentira y la mutilación de un pétalo, me quedo con tus besos sembrando verdades. Y surgió Besos. Besos suaves en la frente, besos de fuego y pasión, besos que apagan la luna, besos que curan heridas, el último beso en la despedida. Besos que amanecen, que rompen, que sedan para hacerte resucitar. Besos prohibidos, besos mudos, besos que nunca te darán. Besos libres y desnudos, besos al cielo, versos para quien no pueda besar. La que tengo yo que ir a quitarme. Y otra de las grandes olvidadas es María Dolores Arana, poeta y ensayista. Fue una de las primeras mujeres en aprobar las oposiciones de aduana, pero también fue a Madrid a estudiar filosofía y letras. En 1935 publicó su primer libro de poesía, Canciones en Azul. Arana inició su trayectoria literaria durante la Segunda República. Con la guerra afloró su conciencia más política y consiguió unar ambas inquietudes trabajando como secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Durante la guerra trabajó también para el gobierno republicano y prestó su servicio en Caspe, donde conoció a quien sería su pareja. Su compromiso con el gobierno de la República la obligó a marchar al exilio, junto a su compañero, acabando finalmente en México. Para sobrevivir allí, María Dolores Arana tuvo que trabajar como fabricante de colonias, como vendedora de golosinas, como comerciante de muñecas o como profesora particular de piano. No obstante, al mismo tiempo, continuaba su labor literaria en revistas del exilio, con reseñas de libros y otros artículos culturales, firmados bajo el seudónimo de Medea. Nunca abandonó su actividad poética y en 1953 publicó en el exilio su segundo libro de poemas, Árbol de Sueños, con el prólogo de Concha Méndez. Se trata de una poesía muy intimista, de un pesimismo marcado por las duras circunstancias del exilio, pero también
con destellos de optimismo y de vitalidad, que explican la perseverancia en la poesía y en la vida. Ella nunca dejó de estar conectada intelectualmente con España y desde su condición de refugiada comenzó a colaborar para la revista española Papeles de Son Armada, fundada por Cela. Arana no volvió a España hasta después de la muerte de Franco. En el verano del 76 realizó su primer viaje para acompañar a su hijo mayor al Festival de Cine de San Sebastián. Y una mujer, ella bien recordada y querida por sus amigos, es Pilar Revidiego. Nace en Málaga y desde muy temprana edad despierta en ella su interés por la literatura. Dicha afición le llena por completo al practicarla con una extraordinaria captación del motivo en cuestión y una forma muy particular de plasmarlo todo con la palabra. Pertenece a la Asociación Malagueña de Escritores, al Ateneo de Málaga, y colabora también con revistas literarias. Entre sus publicaciones figuran Te ofrezco mi sentir, La voz que habita y Tiempo de quimera de la escuela Metáfora, microrrelato. Adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes y es un placer de estar aquí en la biblioteca para dar voz a este día tan especial a las mujeres del Grupo 27, sobre todo para nosotras. Mi pequeño escrito lleva por nombre eso, Escrito desesperado, y dice así: pensando entre sombras, en una profunda soledad, me siento tras el biombo y observo este pequeño camarote, enterrado en lámparas que van desvaneciendo imágenes. Está situado bajo la escalera de la cubierta. Es una habitación extraña a mí, de muebles refinados y ásperos, con paredes tapizadas debajo del mar. Hacia un lado, violentamente tirado, un sofá ajado se derrumba. En mi mente, tapizado de seda azul, espunteado en oro, nada es igual que en mi imaginación. Al fondo, un espejo roto, como manchado de bruma. En mi cabeza, cristal veneciano chispeado de luz. Y bajo mis pies, una alfombra de algodones mullidos que en realidad son nudos de telas que entierran llanto y pasión. Miro hacia la ventana y veo saltos de olas que ruedan alegres, tristes e interminables, llenas de colores que reflejan un sol de invierno de profunda soledad. En la esquina de este ajado camarote hay 3 estanterías negras superpuestas en escalones y en medio una mesa algo grande, anclada para no correr hacia el mar. En esta mesa reposa una caja de música vienesa, algo fría y distante. Tiene forma de pequeña sirena con larga cola que gira al abrirse. Y nada más saltar su tapa, su rodaje gira y gira en sueños de notas, cuya vieja melodía recuerda besos lejanos embellecidos por el tiempo, la distancia y la memoria de lo que ya es irreparable, la muerte de quien sostuvo una vez esta pequeña caja de ilusiones. En la pared vacía, frente a mi biombo, un hombre alto de grandes ojos azabache detiene la música. Con una mano sujeta a la pequeña sirena, con la otra echa atrás su pelo negro, largo y mojado, mientras que por su rostro se retuercen como si fueran algas unas largas y resbaladizas lágrimas. Se las quita de un manotazo de sus luminosos ojos, como si así pudiera arrastrar la tristeza de su delirante y sombría vida. Se arrodilla a los pies de su camastro largo y viejo, dejándose mecer por las blancas olas y los recuerdos, mientras su mente le deja dormir llorando. Este barco lleva el nombre de un corto amor y un largo olvido. Una princesa que ya solo existe para que su nombre figure en la quilla, Laila, y este camarote solo contiene las noches entre abrazos de 2 almas perdidas y de besos olvidados, que yo, Farifer, pensando entre las sombras y tras un biombo, escribo. Gracias.
Y otra gran escritora y compañera que merece estar hoy aquí con nosotros es María Gómez. Ella nace en Almarcha, un precioso pueblo de la Axarquía malagueña. Desde los 11 años reside aquí en Málaga. Es amante de la lectura y de la música. Sus primeros versos nacieron en la escuela de adultos, donde ingresó llevada por su afán de aprender. Poemas que fue guardando y no es hasta muchos años después cuando, alentada por sus compañeros del grupo literario al que pertenece, Generación Espontánea, decide publicar y lo hace en el 2019 con su poemario Mar de Silencio. Después, en 2022, publica en coautoría con Manuel Jávega A la deriva de un verso. Actualmente trabaja en la preparación de un nuevo poemario. Algunas de sus letras han sido llevadas a la canción y también es autora del himno de Almarcha. Ha obtenido varios premios literarios y actualmente pertenece al colectivo malagueño de escritores, con el que ha participado en actividades en los centros educativos con la pretensión de incentivar a los niños y jóvenes en el amor por la poesía. Adelante, María. Gracias, María. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a leer primero un poema cortito mío y en segundo lugar uno de... Hoy también es el Día de la Mujer Rural, ¿no? Entonces, mi tía Paca era mujer rural, maestra rural y poeta. Entonces yo me sentía la obligación de leer uno de sus poemas hoy. Empiezo por el mío. A veces yo me olvido del paisaje, reniego de la luna nueva, apago con mis manos tibias la hoguera temblorosa y huyo del tiempo. Ausente de las musas, inundo el secarral, transito a ciegas y esperanzada vuelo por cielos primigenios, despoblados, y nada ya me turba, me amedranta. Desnuda de superfluos brillos, anhelo la marea azul, la que grime contraseña, plateada y breve. Y ahora el de mi tía, que se titula Mi casa. En mi solariega casa, donde paso los inviernos, veranos y primaveras y el otoño que está en medio. Allí me paso la vida mirando ese campo abierto, campo sembrado de viñas, campo que llevo en mis sueños. Qué plácido el ambiente, qué tranquilo el paisaje y qué sereno. Esa paz es la imagen de mi vida, en la inmensa melodía del silencio. Con cuánta lentitud las horas pasan, cargadas del aroma que trae el viento. Y me asomo a la ventana, ventanas que dan al huerto. Mariposas, bailarinas mezclan colores y vuelos. Belleza tan solitaria de la casa que recuerdo, de aquella casa perdida, tan lejana y cerca a mis pensamientos. Los días se sucedían sobre ese haz de mi casa. La atmósfera azulada se extendía, diciendo adiós a ese día tan hermoso, y la inmensa melodía del silencio va llegando cargado de reposo. El misterio nocturno de mi ser se adueña, y en el cielo se abrió toda blanca la flor de la luna, como un encanto hechicero que en mi alma todavía perdura. De ese día tranquilo que se muere, de esa noche que tan serena llega, con bonitas aureolas que se extienden, envolviendo mi casa solariega. Otra estremecedora historia es la de la pintora Maruja Mayo. Maruja mantuvo un idilio con el escritor Rafael Alberti,
y a pesar de su influencia mutua, el escritor fue incapaz de dedicarle unas líneas de su autobiografía de 3 tomos, a menos 3 tomos, titulada La arboleda perdida. Algo similar le ocurriría con el poeta Miguel Hernández. Aunque mantuvo un romance con ella mientras escribía su inmortal poemario, Hernández prefirió volver con su esposa una vez terminada la obra. Fue la primera mujer en aprobar los exámenes para Bellas Artes y la primera en ser admitida en la academia. La pintora protagonizó varias anécdotas dignas que se mencionen. Ganó un concurso de blasfemia en el que derrotó a Buñuel. Con este no tenía la mejor de las relaciones. De hecho, Buñuel, al verla siempre, decía: queda abierto el concurso de la menstruación. Pese a ello, Maruja Maya formó parte de la Cofradía de la Perdiz, el histórico grupo de intelectuales formado por Lorca, Dalí, Buñuel y la pintora. Maruja también perdió su trabajo como docente por darse un paseo en bicicleta por una iglesia cuando estaban celebrando una misa. En una ocasión, el grupo inseparable formado por Lorca, Dalí, Manso y Mayo fueron de visita al monasterio de Silo a escuchar canto gregoriano. Al llegar, le prohibieron la entrada a las 2 mujeres por llevar falda, a lo que ellas respondieron con ironía e ingenio. Y les pidieron a sus amigos sus respectivas chaquetas y se la enfundaron a modo de pantalones. Así los 4 consiguieron entrar en el monasterio. Aceptaron nuestra entrada al recinto sagrado como promotores del travestí a la inversa, comentó Mayo en una entrevista para Televisión Española en la que recordaba la anécdota. Otra de las anécdotas más recordadas de la juventud de Mayo fue la que dio el nombre, ni más ni menos, a la sin sombrero. Paseando un día junto a Manso, Lorca y Dalí por la Puerta del Sol de Madrid, los amigos decidieron sacarse los sombreros para descongestionar las ideas. Al verlo, los transeúntes empezaron a gritarle y a insultarle. Incluso los llamaron maricones. Tal vez, y como explicó la misma Mayo, se conoce que por no llevar sombrero nos identificaban con el tercer sexo. Cuando los agresores empezaron a tirarle piedras, los amigos corrieron para resguardarse, excepto Dalí, que al parecer provocó a los viandantes gritando que sí eran el tercer sexo. Y una de nuestras escritoras contemporáneas, o niña de la posguerra, como suele llamarse ella, es María Angustia Moreno Barrio, y así se define ella. Escribo para sentirme viva. La poesía, el relato corto y últimamente el ensayo. Suelo pintar para plasmar paisajes y dejar un mensaje de paz en el mundo, ya que la poesía social es mi inspiración y dichos poemas trato de reflejarlo con el pincel. Amo la música y mi deseo es escuchar a los grandes de la clásica y las voces más bellas del canto. Participa en revistas literarias, foros poéticos y es colaboradora del programa cultural La Voz del Poeta en PTV Telecom con Diego Bandera. Adelante. Muchas gracias, Gracias. Como ha dicho María, me siento niña de la posguerra porque realmente soy niña de la posguerra, porque ya lo soy a niña de hoy en día. Yo no me voy a poner pinganito con nuestro no, se oye bien. Y mi poema, el mío, son niñas de sueños. El agua fue siempre un espejo de infancia retenida, un camino que huye desembocando en el tiempo, una cumbre blanca vestida de lirios que lloran y el viento que cruza devorando los días.
Se han roto los sueños, las maravillas decoradas de cuentos, la fantasía de encontrar un hogar bajo la escalera, ahí donde se esconde el miedo, donde los libros atraen la memoria, el sol distrae la codicia y dejan las estrellas su brillo sobre nosotras. Todas escribimos un diario con letras claras, pero las horas pasan con su cansino espacio. Hoy estamos donde nadie quiere la memoria. Ahí están las escritoras fustigadas de censura, los hombres que esclavizan las ideas, de firmas decoradas de sudor ficticio. Nosotras, las mujeres que amamos la ficción y la verdad, la historia dormida que le canta sobre la tumba, a la voz de la madre que llora, al padre que suspira, al joven ausente. ¿Qué espejo refleja mi llanto si todo es agua? Y el agua corre asustada sobre las piedras gastadas de la memoria. ¿Dónde quedaron los espejos de la infancia? Y luego he traído un poemario de Carmen Castellote, Kilómetros del tiempo. Fue una de las niñas bilbaínas que se llevaron con 5 años a Rusia para protegerla de la muerte, del hambre que había en España cuando la guerra. Y ella refleja todo lo que pasaron esos niños en este poemario. Yo he elegido En el vagón. Estoy en un vagón de carga, hogar de ruedas frente a esta guerra que mató las casas y enmudeció los sueños. Hacemos más chica la vida que nos queda, la estrujamos para que entre en la nave que huye y hunde a la muerte. No hay un vacío para dormir. Las cabezas están de pie sobre la noche que despierta tan viva y vertical. En la calle el verano logra flores, las aves del mundo se mueren de aire, mientras aquí somos este pulmón ausente, la nada que rueda enloquecida, exiliados en la muerte. Hacemos escala para arrojar el excremento que se aprieta y duele en los cuerpos. El tren enciende sus orejas largas, los silbatos inundan la hierba, el aire, y regresamos con el ardor sombrío, con la sed clavada en los cuerpos. Un anciano que se durmió en el tiempo me mira sin huellas. Un niño patalea el silencio con delirantes ruegos de pan, mientras otro niño quiere matar a las estrellas. Un camino de voces se rompe en la garganta, se aniquila la infancia como un rayo que se suicida para siempre en el vagón. ¿Qué oscuridad debo abrir? ¿Qué puerta llamar? Si la tiniebla es un incendio sordo, dicen que llegamos. ¿A dónde? Unas manos despiertan la noche. La calle renueva el látigo de luz y sombra. Nos espera otro tren, el de la otra ausencia. Otra de las mujeres que merecen ser homenajeadas hoy aquí es Mada Carreño, periodista en la Guerra Civil Española y exiliada en México, escritora, editora y traductora. Desde niña amó los libros y escribió hasta unos días antes de morir. Era una gran transgresora y sin proponérselo rompía barreras y saltaba fronteras. Vivir con una fisura en el corazón requiere de una desmedida capacidad de alegría. Aún en situaciones extremas como la guerra, el éxodo y el exilio, nunca perdió el sentido de la belleza ni del humor. Su libertad pagó el precio de no ser aplaudida ni encumbrada por ningún grupo político literario, ni por la crítica del momento. Y así quedó a la espera de que muchos años después su obra saliera a la luz como merece. Su poesía muestra la voz inconfundible de una mujer libre. Sus poemas tratan la violencia de la guerra, la hipocresía social, el amor no convencional, la naturaleza sin adornos. Su espiritualidad, su gusto por los espacios abiertos, la libertad, inspiraron en ella una poesía intensa, donde con delicadeza da cuenta del dolor del mundo. Entre sus publicaciones destacan
poesía abierta, una novela, Los diablos sueltos, un libro de aforismos, Azulejo, Pensamientos para vivir con alegría y otro de ensayo, Memorias y regodeo. Y una voz que no acalla es la de otra de nuestras escritoras contemporáneas, Mari Callealta Torres, diplomada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cádiz. Participa en encuentros internacionales de poesía y organiza eventos poéticos tanto presenciales como virtuales. Sus poemas están recogidos en 2 libros, en antologías, espacios culturales de radios y revistas especializadas de la Junta de Andalucía. Es una gran satisfacción su trabajo rodeada de niños y ser homenajeada en Tetuán, desde la Fundación Megara Rebay, en el 12 Encuentro Hispano-Marroquí de Poesía, Rafael Guillén. Adelante, Mari. Bueno, pues siempre es un gusto compartir con vosotros y sobre todo hoy en esta gran celebración del Día de las Escritoras. A ver, este primer poema es sobre esos momentos que parece que te estrangulan y que no ves más allá de ese pesimismo. Lo titulé En un día de tantos. Esta duda tiene la oscuridad del invierno, ni siquiera el color confuso de una vieja herida o el camino de una lluvia que lo arrastra todo sin regreso. Esta duda me recorre la piel con la misma impaciencia que una dialéctica entre memoria y olvido. Se detiene sobre mi boca con su lengua áspera y me nombra en un ir y venir por los sueños vacíos. Nadie sabe de este ayuno de mi voz en un día de tantos, tan calladamente sola. La noche se hace más ancha de sombras y la palabra, aquella que se prendió en el pecho hasta ser infinito, se aletarga en la garganta, dolida de ausencia. Los ojos, como tatuajes en la negrura del párpado, vacilan en una lentitud de quien nada busca. Y mis manos, estas manos que acariciaban tu tiempo, se agitan bruscamente en una huida, queriendo atrapar la bonanza del aire. Porque, aunque el final sea capaz de esclarecer el comienzo, yo, sí, yo, tan calladamente sola en un día de tantos. Pero, afortunadamente, también hay días de mucha claridad, no va a ser todo oscuridad. Y entonces sí nació este poema que lo titulé así, Tan cerca. Algo tiene que ser diferente para que hoy no llegue la noche como de costumbre, vencida a lo azul. Todo late casi imperceptible en su lentitud hasta que todas las verdades sobre mí ocupan el pensamiento, si lo que pueda imaginar seas tú. Algo tiene esta noche que ha descubierto su hondura como una segunda piel que responde al tacto en la contemplación silente de tus labios sobre mi nuca. Sentir un latido con otro. Sentirnos y entre el pulso desnudo sobre cada cuerpo decir amor y que mi voz sea ese sueño que te ha hecho tal y como eres cada día. Porque las palabras son un suave pero contundente golpeteo en mi boca para nombrar las que son, las que no existen y las que quiero inventar para ti. Palabra, tacto, lo tibio entre el silencio y el sonido. Y entonces llega ese instante para no despertar en el roce más leve. Estoy viendo tus ojos cuando cierro los míos. Algo tiene que ser diferente en la mañana que despierta tus besos en la memoria, como si regresara de vivir, así, tan cerca. Gracias.
Y otra mujer, poeta ultraísta, militante anarquista y luchadora por la emancipación de las mujeres españolas fue Lucía Sánchez Saornil. En 1927, tras participar en una huelga de la compañía telefónica, fue trasladada a Valencia, lo que la obligó a alejarse de los círculos literarios y a dedicarse por completo a la militancia anarquista. Se convirtió en secretaria de la redacción de la CNT. Y en 1936 fue cofundadora de la organización anarcofeminista Mujeres Libres, de la que llegó a ser secretaria nacional, impulsando la lucha por la autodeterminación de las mujeres. Para publicar en revistas ultraístas como Los Quijotes, utilizó el seudónimo Luciano de Sanzaor. Una de las anécdotas es que durante la Guerra Civil compuso y leyó el poema Madrid, Madrid, Madrid en la radio en una noche de constantes bombardeos, como crónica de la guerra fratricida. A pesar de los prejuicios de la época, aceptó y no ocultó nunca su relación con América, lo que le permitió cuestionar el rol tradicional de la mujer como madre y apostó por la libertad, rechazando las imposiciones externas. A través de Mujeres Libres, defendió que la lucha feminista no debía estar supeditada a las clases, sino que el feminismo anarquista debía liberar a las mujeres de sus propios prejuicios y limitaciones sociales. En su funeral, América hizo grabar en su lápida un fragmento de su poesía que terminaba con las palabras: pero, ¿en verdad que la esperanza ha muerto? Por la autonomía femenina, y quiso estar siempre en la sombra, rechazando el protagonismo personal a favor de una acción colectiva y paritaria. Y otra gran impulsora de sacar a la luz a las mujeres olvidadas es la escritora María Isabel Castro, Maribel, como la llamamos cariñosamente. Aunque optó por la ciencia, siempre ha sido y es una enamorada de las letras. La investigación es otra de sus pasiones y uno de sus últimos trabajos ha sido recuperar la vida y obra de las mujeres literatas españolas olvidadas en la historia. Ella es gestora cultural y ha presentado, coordinado y es de su autoría el evento poético Voces Perdidas, Voces Olvidadas, junto a Roberto Martín González. Es autora y coordinadora, junto a Roberto, de la edición del libro Voces Perdidas, Voces Olvidadas, de Ediciones del Genal. Es miembro del Ateneo de Málaga, del Grupo Cultura Capitel, vocal de proyectos del Colectivo Malagueño de Escritores, pertenece a la Asociación Humanismo Solidario y es miembro del Foro IBN Rush, Asociación de Amistad Andaluza Marroquí. Además de la poesía, también cultiva otros géneros como el relato y la biografía. Gracias, María. Buenas tardes. Yo voy a leer un par de poemas. El primero de ellos es un poema de Ernestina de Championcy. Esta mujer es una escritora, poeta del siglo XXVII. Nació en Vitoria en el 1905 y es una de las mujeres del XXVII de las más importantes y probablemente también de las más olvidadas. Y he querido coger un poema de ella para leerlo. Se llama Primavera, y dice así. Voy a poner las gafas. Toda la primavera dormía entre sus manos.
Iniciaste en un gesto la fiesta de las rosas y erguiste enajenada esa flecha de luz que impregna los caminos toda la primavera. Fervores del instante, tránsito de capullo. Gracias tímida y leve de perfumes sin rostro, caricias que despiertan el sexo de las horas. Brotaron de tu palma en éxtasis gozoso los trinos y las risas, y tu ademán secreto despertó en rubores la pubertad del mundo. Todo vino por ti, porque tus manos lentas ciñeron brevemente mi carne estremecida, porque al rozar mi cuerpo despertaste una flor que trae la primavera. El segundo poema es de mi autoría y está dedicado a María Teresa León. María Teresa León Goyri es una mujer que nació en 1903 y es poeta y escritora en general. Esta mujer también relata, o relataba, mejor dicho, y que también es una mujer muy más conocida, digamos muy conocida no porque ninguna mujer del 27, ni del 98, ni del 19, ni de ninguna etapa es conocida como lo es los hombres de su misma generación. Este poema está escrito en primera persona y no digo más de ella porque lo va a decir ella misma. Y dice así: soy María Teresa León Goyri. Nací en una familia de férrea educación castrense. Mi tía, María Goyri, fue mi faro. Gracias a su ejemplo, alcancé el doctorado en filosofía y letra. Soy mujer obstinada, ligada a mi tiempo. Me tocó vivir el desgarro y el desamor. Soy escritora, integrada en la generación del 27, y tengo la certeza que me es indiferente lo efímero del triunfo. Fui mujer durante más de 40 años del poeta gaditano Rafael Alberti. Lo vivido nos marca, para bien o para mal. Sentirme enamorada, acompañada, amada y ciudadana del mundo reafirmó mis principios. Aún así, no fue fácil. Tampoco fue un castigo. Tuvimos la fortuna de haber llegado. Hoy, de nuevo entre los míos, renace la esperanza, la lucha, el deber. Pero la suerte ya está echada. Aunque la ilusión es grande, las fuerzas son pocas y la oscuridad vence mi mente. Mucho tiempo después, alguien dijo de mí: fui estela impulsora de aquel brillante cometa, guía y sostén, bajo su propio fulgor, para mí, para estar a su saga. Un día frío que helaba el corazón, descendí sola hacia la muerte. Una mano amiga cerró mis ojos para siempre. Bella como una diosa, descanso bajo los versos del que un día me dejó en el camino de la adversidad. Hoy, amor, tenemos 20 años. Muchas gracias. Y una escritora contemporánea, poeta de la luz, como ella se define, es Eva García Madueña. Ha recibido algunos premios y menciones literarias y ha colaborado en diversas antologías, revistas y blogs literarios, participando en numerosos encuentros y ha sido entrevistada tanto en programas de radio como televisión. Tiene publicados 6 libros de poesía, entre los cuales se encuentra Cuando regrese la lluvia, Origen, la memoria del agua y su última creación, Disforia. Recientemente también ha publicado una novela, Senderos de la luz. Su poesía se caracteriza por su conexión con la naturaleza y el mar, explorando temas como la belleza, la añoranza y la espiritualidad. En sus versos busca plasmar la esencia de la vida,
y la energía que permanece más allá de la muerte. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores de España, del Colectivo Malagueño de Escritores, de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios y del colectivo Mujeres con Voz, proyecto cuya labor es ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. Adelante, Eva. Es que el micro no es que se escucha más, pero es para las redes sociales. Ah, vale. No, yo digo, Que ya la porque he como yo hablo más bajito, anda. Me voy a poner. ¿Lo están grabando? Claro. Bueno, pues muchas gracias, María, por reunirnos aquí a De todos nada. de la biblioteca. Yo voy a leer un poema del libro, ¿vale? Y luego otro que he hecho para Nostalgia Azul. Donde habita la luz también hay sombras. Nostalgia de las tardes de verano, del olor a hierba recién cortada, jardín prohibido. El eco de promesas incumplidas, reflejo de un amor inacabado, zorzales abandonando su nido, cordones desatados. Acordes abiertos a la esperanza, esperanza mecida en el silencio, miradas abiertas al infinito, vaivén de olas. Donde habita la luz también hay sombras, hay lluvia, hay distancia, hay olvido. Y un poema que he escrito para la mujer en general, como hoy conmemoramos el Día de la Mujer Escritora, pues para las mujeres de la generación del 27, todas las olvidadas, las que somos artistas y las que no lo son también. Eres la voz del pueblo, eres la voz del alma, la voz de la humanidad, el grito que no se ahoga, clamor elevado al viento, unas manos que se dan, las manos que tienden puentes, caricias como una brisa, amor incondicional, compañera, hermana, madre, educadora incansable, expresión universal, pluma, pincel y canto, mujer poeta, mujer arte, mujer valiente y capaz. Muchas gracias. Y esta tarde no he querido olvidarme de Mercedes Formica y ahora comprobaréis el porqué. La ley es una trampa dispuesta para que caigamos en ella las mujeres. Así pensaba Mercedes en 1955, cuando tras abrir su propio despacho en Madrid y arropar a numerosas clientas víctimas de malos tratos, tuvo pleno conocimiento de la situación jurídica de la mujer española. Abogada, escritora y articulista, creció desarrollando una especial sensibilidad hacia las injusticias y un rechazo al predominio de los fuertes, después de presenciar episodios dramáticos en la vida de su madre y en otras mujeres de su entorno. Fue de las primeras alumnas en matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Formica reconocía su distanciamiento con la idea republicana, pero en materia de educación siempre valoró la actuación del gobierno republicano y participó de su esplendor cultural en este ambiente. Se atavió con la camisa azul de la Falange para ser designada delegada en Madrid, un cargo más figurativo que influyente, pues el movimiento daba muy poca importancia al sexo femenino. Tras el fusilamiento de Primo de Rivera, se apartó de la política. Desencantada durante la guerra, rechazó la idea de que una nueva España pudiese emerger a costa de la sangre derramada y del lamento de los vencidos. Tras obtener su licenciatura y estando ya casada, quiso opositar al cuerpo diplomático, pero un funcionario le indicó que probara suerte como partera.
pues según las bases era requisito ser varón. Con la sección femenina también se mantuvo distante, pues defendió la libertad de la mujer y su capacidad de obrar ante cualquier situación y cargo. Y siempre se mostró vigilante para que no recayeran sobre las mujeres injusticia y el abandono, enfrentándose incluso a Pilar Primo de Rivera, por lo que le recriminaron no ser trigo limpio. Como abogada se ocupó de mujeres angustiadas y por sus vivencias denunció la penosa situación jurídica de la mujer española. Tras estar varios meses retenido por la censura, publicó en el ABC el artículo El domicilio conyugal, en el que revelaba la historia de una mujer que agonizaba en un hospital a causa de 17 puñaladas por parte de su marido, del que no se podía separar porque le advirtieron de que perdería su casa, sus hijos y sus bienes. La mujer sobrevivió y su ejemplo sirvió para que durante la España oscura se arrojase luz sobre la violencia machista y se generase un estado de opinión, fuera y dentro de nuestras fronteras, y también para que sirviese para legislar sobre ese asunto. Y después de entrevistarse varias veces con el dictador, culminó en 1958 logrando la primera reforma de numerosos artículos del Código Civil. La primera desde su promulgación en 1889 y de otros cuerpos con eso, la conocida, hoy olvidada, Reformica, para incluir derechos de las mujeres. Entre otras medidas, la casa del marido pasó a denominarse domicilio conyugal, a efecto de determinar en caso de separación cuál de los cónyuges quedaría con el uso de la vivienda. Desde entonces, los jueces pudieron decretar que fuese la mujer la que disfrutase de la vivienda y se suprimió la figura degradante del depósito de la mujer, ese derecho-obligación del marido de depositarla en casa de los padres o en un convento, y que permitió también que las mujeres viudas contrajesen un nuevo matrimonio y pudiese mantener la patria potestad de sus hijos. La mujer podía casarse en segundas nupcias sin que le quitasen a sus hijos menores, y los bienes que tuviesen antes del matrimonio serían siempre suyos, sin que pasase a manos del marido. Asimismo, Mercedes reclamó la eliminación de otros preceptos legales que atentaban contra la dignidad de la mujer, como el tratamiento discriminatorio de la mujer adúltera frente a un hombre adúltero en el Código Penal. Significó un punto de inflexión en el camino hacia la igualdad, aspiración por la que trabajó casi al final de sus días, y la erradicación de la consideración de la mujer como imbecilitas sessus. Fue una de las primeras juristas, o tal vez la primera, que en España analizó los casos de violencia machista desde una perspectiva de género. Falleció en el 2002. Ya había sido envuelta en el silencio. Decía ella, me colocaron la etiqueta de fascista y nadie se preocupó en saber si lo era o no lo era. Nadie se ocupó de mi labor, decía ella al final de sus días. Y una escritora contemporánea, gran luchadora también por la cultura, es Chelo Teixeira Rojo. Ella es poeta, escritora y rapsoda. Ha participado en antologías poéticas, recitales, anuarios, revistas literarias, tanto nacionales como internacionales. Es presidenta de la Asociación Malagueña de Escritores, Amigos de Málaga. Es presidenta por Málaga de la Asociación Nacional de Poetas de Almansura y pertenece al Círculo Cultural Besmiliana, Utopía de las Artes
y al Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Y también ha organizado el primero, segundo y tercer Festival Nacional del Patrimonio Popular del Estrecho, en Marruecos, coordinado por Hamaca de Tetuán. Y es coorganizadora del Festival de Poesía Poetas de Red Málaga. También es codelegada por Málaga de la Asociación Andaluza CREA. Adelante, Chelo. Como poniendo el pinganillo. Todo sea por las redes. Qué mono. Ay, Dios mío. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias, María, Gracias a ti. por invitarme a participar. La verdad es que está siendo un evento muy bonito. A ver, yo he elegido un poema de María Zambrano para leer, que se titula Habla una piedra. Porque he sido mirada, porque fui tomada, poseída, cesé de vivir, hechizada, solo soy un soporte, más nada me sostiene. Aquí, siempre súbdita del espacio. ¿A dónde estás? Ah, mirada que me fascinaste. ¿Me necesitabas para ser tu sombra? Poseedora, tan frágil que necesitas hechizar para erigirte. Tú, la que naciste asustada, la inválida, me amaste para caerte en mí. El amor que nombras, dime, ¿es eso? Era yo luz, reflejo, ¿y tú? Di, ¿no podías revelarme tu ser? Pero no, yo soy tu ser, yo tu soporte, yo sepultura de mi aliento y prueba de tu no ser. Estás ahora lejos, andas por diosera en busca de alimentos, hechizas almas, gestos del Señor. Nuevos compañeros ya invisibles vendrán a buscarme. No, caerán, solamente esos caerán para que tú erijas, te levantes. Tú vendrás a buscarme, tú, ya sin conocerme, sin saber, pero yo sé nada. Yo soy memoria acusadora, delatora nada, resistente memoria, adversaria. Yo, peso de tu historia, yo, también tu calma. Yo, el lugar manejable y el hostil no se te opone. ¿Podrás? Soy también tu calumnia, tu mentira ya arrojada. Y no me temas, me nombras materia. Nada más, pero vuelves enajenada, cómplice, vencida, ignorante tú, la sabia. Y ahora os voy a leer un poema que se publicó en la antología Mare Nostrum, el segundo encuentro internacional de poesía de Tetuán, organizado por Mohamed Negara y Marica de Alta y Ramón Luque. Y el poema que voy a leer es un poema que para mí significa mucho porque lo leí en la radio, bueno, no lo leí en la radio. María Angustia le puso música con, nunca me acuerdo. Con Juan de Manuel Ortega. Eso. Y fue la sorpresa, que no leí el poema, que lo pusieron en un vídeo musicalizado y cantado con una voz muy bonita. Gracias. Está teniendo mucho éxito, ¿eh? Ya mismo estoy en los 40 principales. Bueno, se titula Mi vida. Logré atrapar rayos de sol en una pacífica ola color miel, que desapareció. Vaya, empiezo. Logré atrapar rayos de sol en una pacífica ola color miel, que despacio llegó a la arena, acariciando suave mis pies. Toco el cielo con mis manos cuando siento en mí su piel.
Capturo una luna de cera antes del amanecer. Veo brillar las estrellas, intento alcanzar alguna. Me deslumbran a medianoche, las cuento y no falta ninguna. Cierro los ojos, respiro hondo, siento la brisa en mi cara. Cae una fina lluvia, es como si me besara. Termina la noche, despierto vencida. Amanece despacio, comienza de nuevo mi vida. Gracias. ¡Ay, el pinganillo! Es que me ha gustado tanto que me lo iba a llevar a mi casa. Además, mira, tiene un peluchillo. Bueno, y para terminar, voy a leer 2 poemas y que es un placer haber compartido esta tarde con todos vosotros. Muchísimas gracias a la biblioteca, a todos vosotros por acompañarnos y a nuestras autoras por venir. Y también a Tonia, que le hubiera gustado estar hoy aquí con todos nosotros, pero no ha podido estar. Y los 2 poemas que voy a leer, uno es de mi autoría y otro es de Concha Méndez, que es muy cortito y se llama Olvido. Voy a empezar con el de Concha Méndez. Olvido. Bájame una estrella, alcánzame un sueño, ensánchame el mundo, se me hace pequeño. Busco lo imposible, trato de engañarme, ayúdame, olvido, que quiero olvidarme. Y voy a terminar con un poema mío que se llama Creación. Yo me llamo patria, nación, pueblo, tierra, país, cielo, porque en mí habita una casa abierta a la historia y al universo. En mí anida constelaciones de estrellas y un lenguaje ancestral que contiene todos los dialectos, inagotables civilizaciones. Mi voz nunca se perdió. La quisieron domesticar como animal herido, eco de un verbo olvidado, pero siempre estuvo ahí, en mi centro, nuestro núcleo, acunándote, meciéndonos en nuestras noches más oscuras. Y no procedo de ninguna costilla, soy fontana de fuerza, sabiduría. Tú, yo, somos carne de mi carne, no os debo obediencia, mi lealtad hacia mi savia, prendiéndote de la mano, ahuyentando tu miedo, nuestros miedos. Mi compromiso es con la vida, la esperanza, la fe en un mundo sin fronteras y donde cada semejante, hombre y mujer, tú y yo, aporte luz a sus días. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Le hacemos una fotito de grupo? Gracias, gracias. Quien quiera agua, aquí hay una botellita de agua. Mira, ya quita esto. La cara.